siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de café Andica, café orgánico, no lo vamos a tomar con un invitado muy especial y es Alejandro Serna. Alejandro, buenas noches y bienvenido a Tinteando con la Firma. Juan Carlos, buenas noches. Muchas gracias por invitarme de nuevo a este programa. Bueno, Alejandro, cuando uno dice Alejandro Serna, decíamos ahorita fuera de cámaras, hombre, Alejandro Serna es ya una institución. Toda persona que conozca un poquitico de arte, pues sabrá que vamos a hablar de este personaje que ha pintado tantas escaleras a nivel nacional. Hoy queremos conocer no solo esa, sino muchas otras más facetas que tiene usted como en su trabajo, en su día a día. Hoy por hoy, ¿quién es Alejandro Serna? Mucha gente de pronto no lo conocerá. ¿Quién es Alejandro Serna? A ver, Alejandro Serna, cuando se habla de Alejandro Serna, se está hablando no solamente de mí, sino también de papá. Porque papá fue pues el maestro, el pintor de los camiones de escalera acá en Andes, reconocido a nivel nacional e internacional porque él alcanzó a crear su propio estilo, que es el estilo que mi hermano y yo, con el que mi hermano y yo continuamos, pero con el mismo estilo, pero con nuestro toque personal, porque claro, cada artista tiene su toque personal. Sí. Entonces, sí, hablar de Alejandro Serna, hablar también de papá. Por eso yo siempre me firmo Alejandro Serna, para que siempre esté papá ahí, porque fue el maestro y hay que respetarlo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Alejandro, lo decía usted ahora, su papá, todo el mundo le decíamos maestro, maestro Serna, sí. ¿Es usted también un maestro? A ver, muchas personas me llaman maestro. Sí. Según pues, el diccionario de la lengua española, dice que maestro es quien domina una técnica, quien domina una profesión. Yo pues, yo digo, yo todos los días estaba aprendiendo. La escuela mía fue con papá, mi papá fue mi maestro. Sí. Él fue mi maestro, fue mi amigo, fue esa persona que no solamente me enseñó, sino que me dio los genes también. Yo siempre digo que a mamá le debo la vida y a papá le debo el espíritu. Sí. Porque esos genes yo los llevo. Y igual pues hay hijos que no alcanzan, o sea, que no tienen ese mismo talento de los padres. Yo lo heredé y me siento privilegiado por eso. Entonces yo heredé esos genes de papá y él fue pues mi maestro, él fue esa persona que me enseñó. Yo hice escuela con él, pero él no me enseñó a crear, él me enseñó fue las técnicas. Las técnicas, porque es que a nadie le enseñan a crear. Si uno no nace con la creatividad, no hay nada. Yo tengo un amigo que ha hecho 2 carreras de artes plásticas y me dice, yo no soy capaz de lavarle un pincel a usted, porque no tengo el talento. Claro, puedo tener los conocimientos, pero no tengo el talento y no soy capaz de crear. Porque el artista es el que crea, no el que copia y no el que crea. Claro. Entonces, pues yo le heredé esto a papá y continúo con ese legado. Y continúo como con esa evolución que papá llevaba. Porque papá, hasta que enfermó, él se estaba exigiendo mucho, estaba evolucionando mucho a nivel no solamente a nivel artístico, sino a nivel personal. Y se exigía mucho y él a mí me exigía bastante. Y él me decía, las cosas las tiene que hacer buenas o no haga nada. Perdón, Alejo, él nos decía una vez que yo tenía la grata oportunidad y el grato placer de poder
dialogar con él, él me decía que él nunca había pintado la escalera perfecta, que siempre habían cosas que tenía que mejorar. Entonces, así como lo dice usted, él constantemente era tratando de perfeccionarse. Claro, terminamos una escalera porque yo desde pequeño siempre estudié y trabajé con él, intercalé pues el estudio y el trabajo, y entonces terminamos una escalera, un camión de escalera o una chiva como la llaman, Sí. y entonces me decía, no, yo no la terminé, le pude haber hecho más. Tengo que mejorar esto en la próxima. Yo le decía, papá, pero es que está muy linda, quedó muy bacana. Sí. Mire que no. Me decía, no, yo tengo que mejorar, yo tengo que hacerla mejor, yo no la terminé. Usted algún día me va a entender, y yo ahorita lo entiendo, claro. de que uno nunca termina una obra, y más con la geometría, porque es que la geometría es infinita. Claro que sí. La geometría es infinita y la geometría le permite a uno infinidad de trazos. Infinidad de trazos, y le permite a uno jugar, y por eso ninguna obra de papá, de mi hermano y yo son iguales, son totalmente diferentes, claro, porque claro. a mí me parece que no es justo que yo siempre vaya a repetir lo mismo, los mismos diseños en las obras que haga, viendo que la geometría es infinita y me permite jugar. Hay un campo muy grande. Me permite volar. Claro que sí. Bueno, Alejandro, tristemente he visto por ahí en algunas escaleras, digamos como el toque, y me disculpa la expresión, pero el toque de una máquina, o sea, una máquina que ya imprime cosas. ¿Se va perdiendo como esa esencia? Se va perdiendo porque ahorita prima mucho la parte económica, el afán. Ahorita, anteriormente, un dueño de escalera valoraba mucho la pintura, valoraba mucho la escalera y decía, no, tome el tiempo necesario para que la pinte. Ahorita no, ahorita quieren las cosas a la carrera. Entonces, rápido. ¿Qué pasa? Que lo están utilizando mucho en la parte de atrás, en lo que llamamos la maleta, que siempre lleva un santo, un paisaje, algo pues que tenga que ver como con la lectura territorial, bueno, que eso también se ha perdido mucho. Ahorita, por ejemplo, hay uno por ahí que tiene una ciudad de árabe. Una ciudad árabe. Sí. Entonces, bueno, eso se pierde mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que una impresión vale, por decir algo, vale $1, y un paisaje pintado vale 3, 4 pesos, entonces se pegan de eso. Entonces una impresión la hacen en el mediodía, un paisaje pintado uno se puede demorar 4 o 5 días a pincel, con la pintura, con el esmalte sintético, porque no es fácil de manejarlo, pero igual pues se hace, pero tiene que ver con el esmalte para que dure. Y por eso son los costos. Entonces, eso es lo que pasa. Ahorita a mí, por ejemplo, me tienen muy relegado de la pintura de las escaleras. ¿Por qué? Porque yo me demoro lo mismo que papá demoraba. Papá se demoraba 2 meses. Sí. Entonces yo me demoro lo mismo. ¿Por qué? Porque se pule, porque se da el tiempo necesario de secado de la pintura, se siguen todos los protocolos. Pero hay personas que vienen y la pintan en 20 días, en un mes. Yo no digo que sea malo, no. Es simplemente como el sentir de esa persona que la pintó, es la forma de trabajar, es su arte, es la manifestación de él. Y en el arte no hay nada que sea malo, todo es bueno. Y simplemente es la expresión de ellos, y lo pintan en ese tiempo, y yo digo, que lo hagan. Entonces yo esto lo he venido llevando, no me ha ido mal porque lo he venido llevando a otros soportes, donde lo pueda pintar lo hago. Ahorita he venido exportando mucho a nivel, sobre todo para Europa, han estado llevando mucha obra. He realizado muchos proyectos con franceses, hay otros proyectos, muchos proyectos pendientes con franceses. Ahorita estoy realizando unas obras para unos holandeses, entonces me ha ido muy bien. O sea, no se puede quejar. Pero entonces... No me puedo quejar, pero y no estoy dejando que esto se pierda, porque yo digo, no es solamente en las escaleras, no, donde se pueda pintar. Pero ahora, Alejandro, digámoslo así, ha evolucionado un poco, me refiero a que ya la comunidad ve que digamos las escaleras se están
digamos, relegando, en el sentido de que ya las empresas de transporte pues están optando más bien por otro tipo de carros, entonces las escaleras han ido relegándose, pero ha evolucionado su trabajo al punto de que ya muchas personas quieren tener una obra suya en la casa, ¿sí? Que digamos, si eso lo hubiéramos pensado hace 30 años, nadie estaba con esa idea. Hoy por hoy la gente quiere tener una obra suya en su casa, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, lo que usted es cierto, las escaleras, aquí en Andes las nombraban patrimonio cultural, pero entonces las nombraron simplemente patrimonio cultural y las dejaron ahí y no siguieron trabajando por ese patrimonio. Sí, ese patrimonio ahí lo dejaron así a la deriva. Claro, Y entonces por intereses económicos las están relegando. No más por intereses económicos, no es porque sean obsoletas, no es porque no sea un medio de transporte inseguro, no, es simplemente por intereses económicos. Pero bueno, eso ahí... El tiempo dirá qué pasa con eso. Lo importante es continuar y no dejar perder ese legado. Y esto pues yo me siento muy contento, muy orgulloso porque yo continúo con esa evolución que lleva papá, exigiéndome mucho, cada día exigiéndome para ser mejor, para hacer las cosas mucho mejor y esto ya pues ha trascendido fronteras, ya esto... ¿Qué sucedió, Alejandro, para que le contemos a los televidentes qué sucedió para que de otros países pues conozcan su obra? A ver, ¿qué ha sucedido? Con papá hubo también mucho reconocimiento por parte de otros, de Alemania, de Francia, Estados Unidos. Incluso en Estados Unidos hay un diccionario donde el único sitio turístico, hay un diccionario de Colombia, donde el único sitio turístico que existe en Andes es la casa del maestro Serna. La casa, mire pues, ni los chorros ni nada, sino solo la casa del maestro Serna desde hace mucho tiempo existe. Papá, y entonces papá pues empezó como a ser reconocido en estos países. Pocas obras pues de él están por allá. Si hay por ahí como 4 o 5 camiones de escalera en formato pequeño que las hacía para como tipo exposición y algunas obras. Entonces ahorita, ¿qué pasa? Nosotros empezamos como continuamos, sobre todo yo continúo trabajando, creando arte. Yo no digo trabajar, sino crear arte, digo creando arte con esa misma calidad, mejorando cada día más, entonces eso me va dando reconocimiento. Pero en el 2013 el canal Arte, que es un canal alemán-francés, nos hizo un documental a mi hermano, a mí, sobre ellos hicieron un documental sobre los camiones de escalera, acá en Andes. Estuvimos mirando la posibilidad de hacerlo acá pues, en el municipio, pero no se pudo porque nadie se... No había una escalera pues, se proporcionó, nadie se dijo vamos a pintar una escalera. O sea, se hizo la propuesta, inicialmente se hizo la propuesta y ellos proponían el que aportaban el 50% del valor de la pintura. Entonces acá nadie quiso. Yo le hice la propuesta a varias personas y entonces decían, no, porque es que tenemos que parar 2 meses, no porque tenemos que pagar administración, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a comer tan? No se pudo. Hablamos con varias personas, no se pudo. Entonces ya en Jardín, yo ya había empezado como a tirarle el fondo a la escalera, a una escalera que es muy conocida, que la llamamos la 60, era el difunto Pedro Restrepo, sigue siendo de la familia de ellos. Y entonces yo ya empecé a tirarle unas bases y entonces yo le dije a la persona, porque mandaban una persona para hacer pues esto, y entonces le dije, no, hablemos con este señor, con Humberto, el que la maneja, el que la administra, más conocido como Frijoles. Y entonces hablamos con Frijoles y Frijoles, a ver, aquí yo les decía a todos, negocien. Propongan, hagan propuestas, nadie quiso. Frijoles los cogió
y le dijo, es que yo, bueno, yo necesito esto, se hizo la forma, le pagaron todo. Sí, Le imagínese. pagaron la pintura de la escalera, le pagaron el tiempo que tenía que quedar parado, le pagaron la administración, le pagaron todo. Todo. ¿Qué faltaba? Hablar. La cosa. Entonces O ya sea, las después- propuestas son para hacerlas, Claro, ¿no dicen? ya después hubo personas que dijeron, no hombre, pero ¿por qué no nos ayudan a nosotros? Si usted les dijo, pero no, Claro. no hicieron el esfuerzo. Entonces ya esta escalera, este documental ya comienza a darnos como mucho reconocimiento. Claro. Y en Europa. Sí, señor. Y ya han venido mucha gente, no es que vimos el documental, Claro, no es que me claro. hablaron, no es que allá hay una Sí. obra de ustedes, yo quiero una obra. Incluso me han llamado para realizar, para que yo realice obras y las envíe. Sí, Ya. sobre todo ya he hecho varios lienzos, Sí. varias obras en lienzo, entonces ya el lienzo se desmonta del bastidor, se mete en un tubo y se envía, Y se envía. mucho más fácil Mire pues. que mandarlo Sale menos en costoso. madera, en lámina. Claro. Entonces, esto pues ha dado mucho reconocimiento. Claro que sí. En abril realicé un proyecto en un liceo francés en Pereira. Es un Sí. liceo francés, ahí hice un trabajo con 57 niños. Sí, por ahí Un vimos. trabajo espectacular. He venido también trabajando mucho donde me inviten. También hice un trabajo en la Escuela San Juan de los Andes con 2 grupos de segundo de primaria sobre el patrimonio. Yo les hablo sobre el patrimonio, sobre cómo nacen las escaleras en Medellín, en Colombia, en el suroeste. Claro. Usted les cuenta un poco esa historia. Claro, sobre la obra de papá. Y termino con ellos haciendo un taller. Los Sí. talleres es algo espectacular y los niños me descrestan De verdad. porque yo les hago una introducción de qué es la geometría, de cómo es el cuento, y ellos se meten en el cuento y hacen unos dibujos espectaculares. Qué bonito, sí. Bueno, Alejandro, pero a ver, entonces esa es otra faceta que usted tiene ahora y digámoslo así, usted es de las pocas personas que pueden decir que viven del arte. Sí, claro. Sí. Yo me siento afortunado porque... Claro, no todo el mundo puede contar esa historia. Porque es que vivir del arte en Colombia es muy duro. Es muy duro. Es muy duro y para mí al principio fue muy duro y sobre todo ya cuando papá enferma, cuando papá ya deja de crear arte, cuando ya me queda a mí esa responsabilidad, porque Claro. es una responsabilidad porque el mismo nombre, continuar con la misma línea y ese susto si voy a ser capaz, pero entonces Claro. en esa época contaba con mi mamá, Sí, que sí. mi mamá pues también se fue. Sí. Entonces contaba con ella y ella me daba moral y me decía, usted es capaz. Sí. Y su papá decía que usted era capaz y que usted va a ser un maestro. Mira. Y entonces yo le decía, mamá, pues no tanto un maestro, no que yo sea capaz de continuar. Y la vieja me dio mucha energía. Qué bueno. Y entonces esa responsabilidad pues grande y qué rico pues. Y la ha sabido llevar. Y la he sabido llevar y Así es. es una responsabilidad muy grande. Porque no es solamente la responsabilidad con el arte, Sí. sino con la familia, con Andes, con Colombia, Claro, porque ya claro. hay mucho reconocimiento a nivel Así internacional. es, así es. Entonces uno no se puede descuidar, ya uno Así entra es. como a ser una figura pública. Así Entonces, Bueno, Alejandro, si un televidente quisiera comprarle a usted un cuadro, pero que sea con esas figuras geométricas, ¿dónde lo puede ubicar a usted? ¿De qué costos estaríamos hablando? a ver, O sea, me refiero no en un bastidor, no en un lienzo, sino que sea en lámina. ¿De cuánto estaríamos hablando? a ver, ahorita, bueno, primero me pueden ubicar, yo vivo en la avenida Eugenio Quintero, O sea, en la casa paterna, ya sí, siempre. en la casa que nos dejó papi y mamá, Ajá. allá continuamos, allá tenemos el taller, ya cuando vamos a pintar una escalera la pintamos en el parqueadero donde ellas guardan, porque pues casi acá todas las escaleras tienen su parqueadero, Claro. entonces queda más fácil, pero en la casa tenemos el taller donde hacemos las obras, bueno, todo Sí, el señor. cuento. El costo de una obra, pues a ver, hablar en este momento de precio es difícil, pero Sí. de una obra se puede trabajar en lo que sea.
Sí. Yo la hago, si a mí me dicen pínteme esta mesa, la pinto. Yo he pintado Ajá. mesas, he pintado sillas. Yo lo he Hace visto, poco sí. pinté 4 sillas para el presidente de la República. Ah, no me diga. Que las, No, es que usted tenía afuera como secando, era... Sí, Ah, claro, se pero las vea, pues. presentamos ahorita en el encuentro de dirigentes Sí. del suroeste y entonces estábamos pendientes ya como con para la envío. entrega formal. No, hay que hacer una entrega formal, que estamos mirando ya. a ver dónde se hace. Sí, ¿cómo es? Entonces, o sea, los tabletas, así como los pintan en jardín, con la diferencia Claro, que claro. ya no lleva paisaje, sino que ya diseño geométrico, eso Sí. son los primeros que pinto, ha impactado mucho, ha gustado mucho, y ya por ahí pues hay mucha inquietud y ya Gente hay que gente muy enamorada. interesada. Sí, sí. Claro. Entonces, donde sea se puede, por ahí una Sí. señora me dijo, yo quiero que me pinte un escaparate, le pinté el escaparate. No me diga. Uno pinta donde sea, entonces una obra yo la puedo realizar en un lienzo, Sí. la puedo realizar en un cartón paja, la puedo realizar en lámina galvanizada, que es el mismo material que llevan las escaleras. Llevan las escaleras. La puedo realizar en madera, pero en madera yo ahorita no la estoy recomendando porque papá nos dejó muchas obras, pero el problema que tenemos ahorita es el comején, el Comején, animal, entonces claro. ahí estamos como en ese proceso de restaurar, de restaurar y mirar cómo se para Que esa vuelta. Sí, sí. Y la lámina galvanizada la recomiendo mucho porque es el mismo material, un material noble y es el mismo material con el que trabajan, Las escaleras. con el que tienen los caminos de escaleras, escalera. sí. Entonces es muy bacano y uno le hace unos dobleces y queda como Sí. una valla Es. y queda con fuerza visual y fuerza física. Qué bien. Entonces, y el costo, no, el costo va de acuerdo al tamaño, Sí. de acuerdo a la obra. Claro. También he pintado muchos, por ejemplo, con el nombre en el centro, por decir en el centro Juan Carlos, Sí. y el otro contexto de diseño ya. geométrico, queda Qué súper bonito, bacano. sí, sí. También pinté, así como los avisos que llevan las escaleras adelante que dice Ande, Jardín, Claro, claro. pinté todos los nombres de los municipios de esta cuestión se me olvida, del Cartama, Ah, de la provincia. de la provincia del Cartama, ya, ya. todos los nombres Sí, para un qué proyecto que también tienen, está acá con la Sociedad de Mejoras Públicas. Ah, qué bien. Entonces, no, es un trabajo, yo lo puedo pintar en cualquier... En lo que sea, sí, señor. Donde sea. También, por ejemplo, para un andino, un hijo de Jaime Sánchez, que fue compañero de nosotros acá Sí. en AUPAN. Él vive en Argentina, él Sí. es cocinero profesional Sí. y a él le realicé una obra, entonces él se llevó la obra y esa misma obra se la va a tatuar en la piel. Ah, no me diga. También he realizado varios diseños para tatuajes. Mire, pues. Y ah, también tengo un proyecto para yo hacer mismos tatuajes con nuevos diseños también. Pero mire, pues, creativo usted entonces con eso. Bueno, pero esa parte de creatividad ya que para ir terminando el programa, usted habla de parchados con el arte, que lo hemos visto mucho en las redes sociales y es como un programa interesante. Cuéntenos un poco qué es esto de parchados con el arte. A ver, como para resumir, parchados con el arte, un sueño que yo venía contemplando desde hace mucho tiempo, de ir a un sitio, parcharme a pintar y compartir con las personas de ese lugar, Sí. con los artistas, con los artesanos, compartir lo que yo sé y que ellos me compartieran, porque la idea es también aprender, porque Sí. todos no lo sabemos todo. La cosa. Entonces me encontré con Diana Ruiz, es una artista que trabaja mandalas en piedra, y con Ovidio Bustamante, que trabaja la escalera en formato pequeño. Sí. Y ellos me animaron, me dijeron, no, nosotros lo acompañamos. Entonces empezamos el proyecto en el corregimiento de Tapartó el 14 de octubre del año pasado. Y claro, O sea, pues, ustedes llegaron allá al parque de Tapartó y se sentaron a trabajar. claro que ya había una logística previa. Había una logística ya. previa con el cura. El cura nos hizo el perifoneo por los parlantes de la iglesia. El concejal del corregimiento nos colaboró contactando a la gente, avisándole a la gente. Entonces se hizo una cadena.
José Eduardo Ruiz tenía ya un semillero, entonces el Sí. semillero lo invitamos también. Invitamos a todas las personas que tenían los talentos y allá llegamos en la escalera, porque lo que hacemos es que llegamos, nos vamos en la escalera de las 6 y nos vinimos Sí. en la última. Y entonces llegamos allá y ya nos estaban esperando y allá nos encontramos con, o sea, unos talentos Sí. que incluso muchos habitantes del corregimiento no sabían que ellos tenían esos talentos. Mire, y por fue Dios. espectacular, esa fue como la prueba piloto. Entonces ya el objetivo de Parchados con el Arte, ¿cuál es? Es el compartir, compartir nuestros conocimientos con ellos y que ellos compartan con nosotros los conocimientos de ellos. Ajá. Y lo otro, más importante, poderlos visibilizar Sí, sí. ante la sociedad, ante el corregimiento, ante Andes, porque nosotros tenemos una página en el Facebook y en Instagram. Sí. Entonces, por medio de esto nos damos a conocer. Ya han habido pues algunas personas que tienen, que hacen sus negocios. Allí nosotros vamos y esto lo hacemos no con el objetivo de vender. Sí. Si alguien Pues si se se antoja, vende, pues, muy de bueno. algo, pues listo, no hay ningún problema, se Claro. le vende. Pero el objetivo no es ese, porque nos ha pasado con algunas personas y no es que yo por allá no vuelvo porque uno ya no vende nada y no es Claro. que el objetivo no es vender, No el es- objetivo es compartir. Compartir, El objetivo claro. es aprender, Claro el que sí. objetivo es visibilizar. Sí, señor. Ese es el objetivo y esto se hace de corazón, porque nosotros nos pagamos los pasajes, nos Sí. llevamos la coca, en algunos corregimientos nos colaboran con refrigerios, con Sí. desayuno, con almuerzo, entonces bacán. Entonces ya estuvimos pues en Tapartó, estuvimos en Buenos Aires, San José, La Chaparrala, San Sí. Bartolo, Sí. y ya ahorita el 27 de julio cogemos el último corregimiento que es Santa Inés. Claro, sí. Santa Inés, allá pues hacemos ese último corregimiento y ya luego hacemos otro uno grande en el Parque de Andes. Acá en el parque. Yo pienso que esa es como la consolidación de todo el colectivo. Pero perdón, Alejandro, entonces la idea no es que solo vayan las personas a que trabajen con pintura, sino con cualquier exposición de conocimiento en arte. O sea, son todas las manifestaciones artísticas. Ajá. Canto, Esa es la poesía, palabra. pintura, escultura, todas las manifestaciones La cosa. artísticas, todas. Ahí tienen cabida todas las manifestaciones, tienen cabida todas las personas, desde los niños hasta los Ajá. mayores de edad, hasta o sea, allá. Usted lo decía ahora, Alejandro, inclusive hay personas que no saben siquiera que ellos son artistas. Hay personas que no saben y Cierto. que le dicen a uno, vea, es que yo hago esto, pero es que esto es lo que yo hago. Sí. Y yo, pero es que esto es arte, La cosa. esto es arte Sí, y es su manifestación. Ajá. En Santa Rita nos encontramos, allá hay una profesora que enseña matemáticas y geometría, Sí. y les enseñó a unas señoras e incluso hay unas jóvenes que hacen unos cojines con unos diseños geométricos. Sí. Y yo digo, ¿y cómo lo hacen? A mí me descrestaron, espectacular, Sí, súper sí, bacano. sí, y yo bonito. digo, eso es arte. Excelente. Sí. Sí. O sea, la señora que hace crochet. Claro, claro. Es súper Todo eso es bacano. arte, sí. Ahorita nos han estado, ahorita en Santa Rita nos acompañó una pelada de acá de Andes, Eliana, Juliana, se me olvida el nombre, Montoya. Ella está estudiando psicología en la Universidad de Antioquia, Sí. en Medellín, y nos acompañó y ella iba a hacer un trabajo, un trabajo allá pues de macramé y otra técnica, y de pronto ella se puso a pintar y llegaron los niños como, yo lo relaciono como cuando uno se siente en el Parque de Andes en esta época que llegan las abejas, y fueron Claro, llegando sí. esos niños. Y ella hizo un trabajo, ya resultó haciendo un trabajo súper espectacular, Mire, pues. lúdico con los niños sobre pintura y los Sí. niños felices. Mire, por Y Dios. ellos decían, pero ustedes ¿por qué no vuelven? ¿Ustedes por qué no vienen cada Claro, 8 claro, días? claro. ¿Ustedes por qué no vienen los sábados? Sí, sí. Y siente uno la necesidad de que
hace falta, o sea, uno siente Claro, claro. que allá está en necesidad Necesidad de seguir motivando a estos de muchachos seguir a que- motivando y de que le lleven pinturas, que le lleven Claro, pinceles, claro que le que lleven sí. papel. Claro que Y manifiestan mucho la necesidad, la falta de José Eduardo. Sí, señor. José Eduardo Claro. Ruiz, y dicen, pero es que el profe José Eduardo venía y trabajaba con Ajá, nosotros, ajá. y entonces ustedes, ¿por qué no vienen? Claro que sí. Entonces, Sí, es que ustedes no son Andes Pintas, no, nosotros no somos Andes Pinta, no. Ajá. Porque incluso hemos invitado también a Andes Pinta. Claro que sí. El objetivo es que se unan los que Todos, quieran. todos, claro que o sí. sea, no es acabar con Andes Pinta, porque Claro, no, para no nada, es eso. para El nada. cuento de Andes Pinta es muy diferente al colectivo la de cosa, nosotros. la cosa. Eso es otro cuento diferente. Excelente. Sí. Bueno, Alejandro, pues mire que el tiempo en televisión es corto, usted lo conoció, pero me gustaría invitarlo de nuevo para que siguiéramos dialogando un poco más sobre esto de Parchados con el Arte, porque es un tema interesante y que la comunidad conozca mucho más de su obra, ¿le parece? Sí, claro que sí, y yo quiero hacer la invitación a todas las personas, a las que nos quieran acompañar. Ahorita vamos el 27 de julio para Santa Inés. Los que nos quieran acompañar, pues hay que hay que llevar, ganas de trabajar, el pasaje y la coca, pues, porque No más. esto es voluntario, esto aquí sí. a nadie se le paga, nosotros Claro. no tenemos los recursos, entonces es voluntario Sí. y es algo que se hace con mucho amor, compartir sí. y visibilizar. Excelente. Bueno, Alejandro, le agradezco que haya atendido nuestra invitación. No, muchas gracias a usted, Juan Carlos, y qué rico estar aquí un ratico en la que fue mi casa por 10 años. Así es, eso es cierto. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.